Buenas noches, estimados participantes. Bienvenidos al primer encuentro síncrono de la unidad curricular Psicología de la Personalidad 1, sección X1. Quien les habla, la profesora Yosbeli Vázquez, y los estaré acompañando a lo largo del trimestre 2024-2. El objetivo de este encuentro es darles a conocer la dinámica de funcionamiento de la asignatura, su estructura, socializar el plan de evaluación e informar acerca de las fechas clave del periodo académico que recién comienza. Recordemos que el trimestre se desarrollará a lo largo de las siguientes 12 semanas, dentro de las cuales tendremos 4 actividades síncronas para conocer lo correspondiente a cada unidad y 4 actividades sumativas. Las actividades síncronas se realizarán en las semanas 1, 5, 7 y 9, siendo este el primer encuentro. El segundo será el 6 de junio, el tercero el 20 de junio y el cuarto encuentro el 4 de julio, todos días jueves a las 7 de la noche. Como en todos los trimestres, se realizarán 4 actividades sumativas que para este trimestre deben ser entregadas de la siguiente manera. La sumativa 1 en la semana 4, que comprende desde el lunes 27 de mayo hasta el domingo 2 de junio, siendo la fecha límite el martes 4 de junio. Es importante recordar que ninguna de las actividades tendrá prórroga, por lo cual deben consignar sus actividades dentro de este periodo que se menciona. La actividad sumativa 2 debe ser entregada en la semana 6, que va desde el lunes 10 de junio hasta el domingo 16 de junio, siendo la fecha límite de esta segunda entrega el martes 18 de junio. La sumativa 3 debe ser consignada la semana 8, que va desde el lunes 24 de junio hasta el domingo 30 de junio, siendo la fecha límite de esta tercera entrega el martes 2 de julio. Y la última actividad sumativa se entregará en la semana 10, que comprende desde el lunes 8 de julio hasta el domingo 14 de julio, siendo la fecha límite para esta última entrega el martes 16 de julio. Este trimestre 2024-2 tuvo como fecha de inicio el pasado lunes 6 de mayo y finalizará el próximo 26 de julio del presente año. Ahora bien, conozcamos de qué se trata Psicología de la Personalidad 1. De antemano debo señalar que es una unidad curricular bastante teórica que implica una lectura detallada. No se pueden hacer las actividades de un día para otro porque la lectura de este material es bastante denso y debe ser asimilado y organizado con tiempo. Esta unidad curricular analiza las bases teóricas de la psicología de la personalidad para la comprensión del desarrollo de la personalidad dentro de los diferentes contextos biopsicosociales de forma crítica y reflexiva. Psicología de la Personalidad 1 está organizada en 4 unidades de competencias. La unidad 1 analiza los elementos más relevantes que conforman la evolución de la psicología de la personalidad. Los núcleos temáticos correspondientes a esta primera unidad es el de la psicología de la personalidad. Conoceremos su definición, desarrollo histórico, aportes de la filosofía, componentes de la personalidad en lo referido a su estructura, proceso de conformación, determinantes ambientales y culturales. Aquí lo tocaremos de una manera muy superficial, ya que lo profundizaremos en la unidad 2. Esta unidad 1 también
Incluye conocer las tipologías y los modelos teóricos, internalistas, procesuales, estructurales, biológicos, situacionistas e interaccionistas. La unidad 2 tiene como propósito analizar los determinantes fijos y dinámicos de la formación de la personalidad para la comprensión del desarrollo del comportamiento humano. Los núcleos temáticos que competen a esta segunda unidad es el de los determinantes dinámicos. Se profundizará en los factores motivacionales, afectivos negativos y positivos y los cognitivos asociados al desarrollo de la personalidad. La unidad 3 analiza los procesos que inciden en la integración de la personalidad para el desarrollo. Integración de la personalidad, se profundizará en lo que son los procesos sociocognitivos, adaptativos, de autorregulación de la conducta y de identidad personal. Y la unidad 4 estudia los métodos y estrategias de la medición para la investigación de la personalidad. Los núcleos temáticos que competen a esta cuarta unidad es la investigación en la psicología de la personalidad. Se conocerán los aspectos metodológicos, diseños de investigación, estrategias clínicas y cuestiones éticas. Para este trimestre 2024-2 se seleccionaron como estrategias de aprendizaje un informe interpretativo para la unidad 1, una presentación que evaluará la unidad 2, una debugging que evaluará la unidad 3 y un portafolio digital para evaluar la unidad 4. En este punto es importante destacar que deben realizar la votación para la aprobación del plan de actividades sumativas propuestas en el enlace del aula virtual denominado Socialización del Plan de Evaluación, Psicología de la Personalidad 1, sección X1, profesora Yosbeli Vázquez. Una vez que esté aprobado este plan de evaluación, se publica el plan definitivo y pueden comenzar a realizar las actividades. También es importante que nos quede claro desde el inicio todo aquello relacionado con la prueba remedial. Esta es una actividad de recuperación que está diseñada para todos aquellos estudiantes que no logran la calificación mínima aprobatoria. Para tener derecho a su aprobación, es obligatorio que el estudiante haya entregado las 4 actividades sumativas, donde se realiza la solicitud de esta prueba remedial a través de la zona de estudiantes en el periodo que comprende las semanas 10 y 11 del trimestre, que ya estaríamos por finalizar. Si se les aprueba esta solicitud, pues la actividad de recuperación se realiza en la semana 12. ¿Quiénes son los encargados del trámite de aprobación de esta actividad? No es potestad de los tutores. Nosotros no estamos autorizados para realizar esta aprobación. Esto se tramita y se aprueba a través de la coordinación del ciclo básico, que es donde corresponde Psicología de la Personalidad 1, que para este trimestre está a cargo de la licenciada María Infante. Ahora procederé a explicar con detalle cada una de las actividades sumativas, haciendo especial énfasis en la actividad sumativa 1. La actividad sumativa 1, que evalúa la unidad 1, consistirá en la realización de un informe interpretativo que tiene como propósito pues todo aquel contenido que está relacionado con los elementos más relevantes que conforman la evolución de la psicología de la personalidad, su definición, ese desarrollo histórico, los aportes de la filosofía, las tipologías como ya se los mencioné, los componentes de la personalidad. En este informe interpretativo deben profundizar en los siguientes aspectos teóricos.
desarrollo histórico de la psicología de la personalidad, es decir, cómo surgió y cómo ha ido avanzando en el transcurso de los años hasta la actualidad. Han sido los aportes de la filosofía a la psicología de la personalidad? No van a colocar los aportes generales, no, sino que hay algunos filósofos importantes que han hecho aportes específicos al área de la personalidad. Eso es lo que ustedes deben reflejar en ese informe interpretativo. Van a profundizar en lo que son la definición de las tipologías y los modelos teóricos internalistas, procesuales, estructurales, biológicos, situacionistas o interaccionistas. Van a reflejar los componentes de la personalidad en lo que se refiere a su estructura, proceso de conformación, determinantes ambientes y culturales. Este informe interpretativo debe contener su introducción, el desarrollo, donde van a plasmar los aspectos teóricos que acabo de mencionar, y su conclusión. ¿Cuál es la lectura básica para esta primera unidad? Pues es una compilación que pueden ver en la imagen de Psicología de la Personalidad y su autor es Bermúdez. ¿Cuáles son las disposiciones de formas que se evaluarán en este informe? Debe contener su portada institucional. Todo el trabajo, incluida la portada, debe estar escrita en letra Arial 12, interlineado de espacio y medio. La portada institucional no lleva imágenes, no lleva colores, no lleva títulos resaltados en colores. El desarrollo de este informe es de mínimo 12 páginas y máximo 20 páginas de solo desarrollo. Deben seguir las normas del Manual de Realización de Trabajos de Pregrado de la UBA. Este manual lo encuentran alojado una vez que ustedes ingresen al aula virtual. Antes de ingresar en las unidades curriculares que inscribieron, en la parte inferior derecha, pues pueden ubicar este manual. Cuando hablamos del formato institucional, esto se refiere a los márgenes, y los márgenes para los trabajos son de 4 centímetros el superior e izquierdo y de 3 centímetros el derecho e inferior. Este informe interpretativo tiene una ponderación del 25%. Recordemos que todas las actividades están calificadas en base a 100 y ese 100 está representado en un 25% que representa luego el 100% de la calificación al final. ¿Cuáles son los criterios para evaluar este informe interpretativo? La introducción, es decir, que ustedes expliquen cuál es el objetivo de ese informe, cuáles son los elementos teóricos que abordarán en su informe y pasan a describir brevemente cada uno de ellos. En la introducción no se realizan definiciones. La calidad de la información, es decir, que lo que ustedes plasmen en su informe se corresponda con lo que indican los manuales de psicología de la personalidad. Eviten o absténganse de utilizar la información que está alojada en las páginas web. Esas páginas web son Wikipedia, Psiquipedia, Psicología y Mente, La Mente es Maravillosa. No deben usar ese material. ¿Por qué no? Porque mucha de esa información que está allí alojado contiene errores conceptuales y metodológicos. Por tanto, es mejor que ustedes vayan familiarizándose con la psicología como disciplina científica. Nos regimos por el método científico y el método científico implica que cada trabajo debe llevar un proceso de investigación y debe guiarse por su rigurosidad científica. En este sentido, pues estos trabajos no pueden ser copiar y pegar, sino que cada cosa que ustedes escriban tiene una fuente, bien sea parafraseada o textual. De lo contrario, se considera plagio académico. Este informe se evalúa también cómo está organizada esa información, su conclusión, diagramas e ilustraciones. Con respecto a esto, no es que van a colocar imágenes por colocarlas, no. También por el contenido, ustedes pueden realizar su gráfico de una línea de tiempo, eso considera como un diagrama o una ilustración,
con respecto a los aportes de la filosofía o las tipologías, ustedes los pueden agrupar en un cuadro sinóptico y eso también es válido para utilizarlo dentro de estos diagramas e ilustraciones. Eso sí, estos cuadros sinópticos deben ser de su propia autoría, no cortar y pegar de lo que dicen los textos. Esta primera actividad debe ser consignada en la semana 4, que va, perdón, desde el lunes 27 de mayo hasta el domingo 2 de junio, hasta siendo su fecha límite, como ya señalé, el martes 4 de junio. Ahora bien, en lo que se refiere a la actividad sumativa 2, que evalúa la unidad 2, esto será a través de una presentación que tiene como propósito analizar los determinantes fijos y dinámicos de la formación de la personalidad para la comprensión del desarrollo del comportamiento humano. ¿Cuáles son los elementos teóricos que se desarrollarán en esta segunda unidad? Tenemos algunos grandes temas y dentro de esos temas unas interrogantes a los cuales ustedes deben dar respuesta. Los grandes temas son diferencias individuales, adaptación y ajuste en la personalidad, procesos cognitivos, cultura, influencias biológicas, desarrollo infantil, desarrollo del adulto. Dentro de las diferencias individuales deben dar respuesta a cuáles son los rasgos que distinguen a la gente y cómo se miden esos rasgos. Aquí hará referencia a las teorías de las tipologías y deben identificar cómo se evalúan esas tipologías o ese rasgo a través de los distintos instrumentos de evaluación del constructo personalidad. Con respecto a la adaptación y el ajuste en la personalidad, deben dar respuesta a dos interrogantes. ¿Cómo se adaptan las personas ante las demandas de la vida? Y esto está asociado a los mecanismos de defensa y los estilos de afrontamiento que utilizan las personas ante las situaciones de estrés o ante las situaciones que implican que la persona haga un ajuste de su comportamiento, de sus actitudes, de su desempeño frente a todas esas situaciones que se les pueden presentar. Y cómo actúa una persona mentalmente sana. Aquí hablaremos también de las teorías cognitivas. Con respecto a los procesos cognitivos, también haremos referencia a las teorías cognitivas de la personalidad y se dará respuesta a qué clases de pensamientos afectan a nuestra personalidad. Aquí mencionaremos cómo el tipo de pensamiento, cómo las creencias racionales e irracionales están afectando o cómo afectan esa conformación de la personalidad. Con respecto a la cultura, deberán dar respuesta a través de algunas teorías como la de Karen Horney, cómo influye la cultura en la formación de la personalidad, cómo influye la sociedad en el desarrollo de la personalidad. Con respecto a las influencias biológicas, pues se irán a las teorías biologicistas, cómo afectan los procesos biológicos, el desarrollo de la personalidad, se hereda la personalidad, razone su respuesta y aquí harán referencia a esa dicotomía que es temperamento y carácter, que hablan de los factores heredados como los factores de personalidad que inciden en la formación de la misma. Con respecto al desarrollo infantil, pues se dará respuesta a cómo las experiencias de la niñez determinan la personalidad en la vida adulta. Aquí se hará referencia a cómo los estilos de crianza, el desarrollo del apego, el desarrollo con esos vínculos primarios como las figuras materna y paterna, pues inciden en la formación de la personalidad. Y cómo el desarrollo adulto, es decir, cómo pueden cambiar los adultos la personalidad. Desde la teoría se dice que muchos de los rasgos de la personalidad se forman hasta los 12 años. Sin embargo, existen algunas experiencias de vida que pueden marcar o pueden cambiar esos rasgos de personalidad que se habían consolidado hasta la identidad en el periodo adolescente y que otras experiencias de la adultez influyen en la personalidad.
Por tratarse de una presentación, van a realizar su respectiva argumentación donde deben describir la importancia de estudiar los determinantes fijos y dinámicos en la conformación y desarrollo de la personalidad, valiéndose de las referencias bibliográficas del área. Aquí nuevamente utilizaremos el Manual de Psicología de la Personalidad de Bermúdez y un artículo de Gordon Allport. Gordon Allport es uno de los máximos representantes de la psicología de la personalidad. ¿Qué se va a evaluar en esta presentación? La calidad de la información, su contenido, que esté bien organizado, que tenga su impacto visual y que realicen la respectiva reflexión o argumentación. Esta tarea debe ser entregada en la semana 8, en la semana 6, que va desde el 10 de junio hasta el domingo 16 de junio, siendo su fecha límite el martes 18 de junio. Ahora pasaré a explicar lo que es la actividad sumativa 3, que en esta oportunidad consistirá en la realización de una B de Gauguin. Esta B de Gauguin, pues, analizará los procesos que inciden en la integración de la personalidad para el desarrollo, por lo cual se profundizará de manera pedagógica. Se separaron todos los procesos cognitivos, los sociales, los adaptativos, los de autorregulación emocional, de autorregulación conductual y de identidad personal en la integración de la personalidad. Deben hacer, por supuesto, un resumen de ese tema, seguir los lineamientos del gráfico. Esto se explicará en la actividad con mayor detalle en la actividad sumativa 3, que se va a evaluar en esa actividad: que cumplan el diagrama, que el título esté en correspondencia con el objetivo de la unidad, que las interrogantes que ustedes planteen deben plantear una, dos o varias interrogantes relacionadas con el objetivo de la unidad, y de acuerdo a esas interrogantes, pues se va a desarrollar lo que es el dominio conceptual y el dominio metodológico. Luego, en esa tercera actividad, voy a tener la oportunidad de explicar de cómo se realiza este diagrama, cómo está organizado y que se cumpla la estructura del formato. Esta tarea debe ser entregada en la semana 8, que va desde el 24 de junio hasta el 30 de junio, siendo la fecha límite para esta entrega el martes 2 de julio. Por último, ya para ir cerrando, la actividad sumativa número 4 evaluará la unidad 4 a través de un portafolio digital donde se estudiarán los métodos y estrategias de la medición para la investigación de la personalidad. ¿Cuáles son los aspectos teóricos que conoceremos allí? Pues los aspectos metodológicos en la investigación de psicología de la personalidad, no de la psicología general, sino de la psicología de la personalidad. ¿Cuáles son las competencias profesionales, el entrenamiento clínico y las actitudes de investigación que debe tener el psicólogo en el área de psicología de la personalidad? ¿Cuáles son los diseños de investigación para el estudio de este constructo? Conoceremos los estudios de enfoque nomotético y de enfoque ideográfico. En el enfoque nomotético, pues conoceremos cómo se realiza la medición objetiva de la personalidad a través de los cuestionarios psicométricos, cuáles son los conceptos, ventajas y sus limitaciones. Desde el enfoque ideográfico se conocerá cómo se realizan los estudios de casos y las psicobiografías. También identificarán conceptos, ventajas y limitaciones. Por último, y no menos importante, las consideraciones de carácter ético que deben estar inmersas en la investigación en psicología de la personalidad. En esa tarea se describe, pues, cómo se realiza un portafolio, cómo se agrupa a través de Word, de PowerPoint o de la aplicación Canva. Se les da una variedad de herramientas de libre uso en la web para que ustedes creen su portafolio. No se les obliga a que usen uno en particular, sino que de acuerdo a su creatividad, de acuerdo a lo que tengan mayor acceso, es el que ustedes van a utilizar. Estas herramientas son Google Sites, Evernote, WordPress, EduBlog, Willy y Canva. Esta tarea, pues por supuesto, evaluará
que esté descrito todo el contenido que se le solicita, que esté bien estructurado, organizado, bien secuenciado, que se use un adecuado vocabulario, que esté adecuadamente presentado y que sea creativo. Esta creatividad se asocia con que, pues, cada uno de estos aspectos teóricos propuestos, ustedes pueden usar documentos Word, presentaciones, infografías, todo lo que ustedes quieran utilizar que debe estar adecuadamente sistematizado en este portafolio. Este portafolio se entrega en la semana 10, que va desde el lunes 8 de julio hasta el domingo 14 de julio, siendo la fecha límite para esta entrega el 16 de julio. Si en este momento no les surge alguna duda, recuérdense que también tenemos el medio de la mensajería del aula virtual. Allí ustedes hacen su reflexión, su duda, su inquietud, sus preguntas, que a la brevedad posible les será respondido. También tendremos la actividad síncrona 2, donde hablaremos en específico de lo que deben realizar en la actividad sumativa 2, el encuentro síncrono 3, donde conoceremos qué se va a realizar en la unidad 3 o en la sumativa 3, y la última actividad, donde daremos apoyo para explicar esa última actividad sumativa y un resumen teórico de esa unidad. Con esta explicación damos por culminado este primer encuentro correspondiente a la unidad curricular Psicología de la Personalidad 1, sección X1. Muchas gracias por su atención.